En la materia de álgebra, el día de hoy veremos binomios al cubo. Para entender ese tema, primero debemos saber a qué es igual un binomio al cubo. Dice que es igual al cubo del primer término más o menos el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo más el triple producto del primer término por el segundo al cuadrado y más o menos el cubo del segundo término. ¿Qué quiero decir? Que si tenemos un binomio positivo, a más b elevado al cubo es igual a cúbica más 3 veces a cuadrada b más 3ab cuadrada más b cúbica. Pero si tenemos un binomio al cubo negativo a menos b es igual a cúbica menos 3a cuadrada b más 3ab cuadrada menos b cúbica. Para entender eso, veamos unos ejemplos. Ejemplo número 1. Nos dice que es x más 1 elevado al cubo. Sabemos que x es el primer término y menos 1 sería nuestro segundo término. Entonces nos dice el enunciado que siempre un binomio al cubo va a ser igual al cubo del primer término más el triple del primer término elevado al cuadrado por el segundo. En este caso quedaría primer término elevado al cuadrado por el segundo, más el triple del primer término por el segundo al cuadrado, más el cubo del segundo término. El primer término nos dice que es x, entonces es x elevado al cubo, más el triple del primer término x elevado al cuadrado por el segundo, que es 1, más el triple del primer término, que es x, por el segundo, que es 1 elevado al cuadrado, más el cubo del segundo término, que es 1. Realizamos las operaciones y nos dicen que esto es igual a x al cubo más 3 veces x elevado al cuadrado es x cuadrada por 1 más el triple de x por 1 elevado al cuadrado sigue siendo 1 porque 1 por 1 es 1 más 1 elevado al cubo sigue siendo 1. ¿Por qué? Porque 1 por 1 es 1, por 1 sigue siendo 1. Ahora realizamos las operaciones y nos dice que queda x cúbica más 3 por x cuadrada nos da 3x cuadrada por 1 nos sigue dando 3x cuadrada más 3 por x nos da 3x y 3x por 1 nos sigue dando 3x más 1. Y este sería nuestro resultado. Ahora veamos el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 tenemos el binomio elevado al cubo, donde el primer término es 3x cuadrada y el segundo término es 2x. Y es positivo. Por lo tanto, nos dice que va a ser igual al cubo del primer término más el triple del primer término elevado al cuadrado por el segundo más el triple del primer término por el segundo elevado al cuadrado más el cubo del segundo término. ¿Quién es el primer término? 3x cuadrada va a ser elevado al cubo más el triple del primer término, 3x cuadrada va a ser elevado al cuadrado por el segundo. El segundo término es 2x más el triple del primer término, que sería 3x cuadrada por el segundo. El segundo es 2x. Y finalmente es el cubo del segundo término, que es 2x. Realizando operaciones, nos va a quedar
3 elevado al cubo es igual a tener a 3 por 3 por 3. 3 por 3 es 9 y por 3 es 27. 27x. Los exponentes se van a multiplicar porque es potencia de una potencia. 2 por 3 es 6. Más 3 que multiplica a 3x cuadrado elevado al cuadrado. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Y x cuadrada es x cuarta. Porque está elevado al cuadrado. Y eso se multiplica por 2x. Más 3 que multiplica 3x cuadrada. Y va a multiplicar a 2x elevado al cuadrado. 2 por 2 nos va a dar 4. Y x por x nos va a dar x cuadrada. Más 2x elevado al cubo. 2 elevado al cubo es 8 porque 2 por 2 es 4 y por 2 es 8. Y x elevado al cubo nos da x cúbica. Continuamos con las operaciones y nos va a dar 27x sexta más multiplicamos 3 por 9 nos da 27 y ese 27 multiplicado por 2 nos va a dar 54. Entonces nos da 54x. Y como se están multiplicando, los exponentes se suman. 1 más 4 nos da 5. Más 3 por 3 nos va a dar 9. 9 y 9 por 4 nos va a dar 36. Entonces tenemos 36x. Y 2 más 2 nos va a dar 4. Más 8x al cubo. Y ese sería nuestro resultado. Y vamos con un último ejemplo cuando el binomio sea negativo. Cuando el binomio sea negativo, identificamos que el primer término es 2x y el segundo término es 5. Nos dice que va a ser igual al cubo del primer término menos el triple del primer término elevado al cuadrado por el segundo más el triple del primer término por el segundo elevado al cuadrado menos el cubo del segundo término. El primer término sabemos que es 2x elevado al cubo menos 3 que multiplica a 2x elevado al cuadrado por el segundo término que es 5 más el triple del primer término que es 2x por el segundo término que es 5 elevado al cuadrado y finalmente menos el cubo del segundo término que es 5. Con esto empezamos a hacer operaciones y nos dicen 2 elevado al cubo es igual a 8 y x elevado al cubo es x cubo. Multiplica 2 elevado al cuadrado es 4 y x elevado al cuadrado es cuadrado por 5 más 3 que multiplica a 2x y multiplica 5 elevado al cuadrado que es 25 menos 5 elevado al cubo es igual a multiplicar 3 veces el 5. 5 por 5 nos da 25 y por 5 nos da 125. Continuamos con las operaciones y nos dice que es 8x al cubo y aquí vamos a tener menos 3 por 4 nos da 12 y ese 12 multiplicado por 5 nos da 60. Entonces es menos 60x cuadrado. Continuamos 3 por 2 es 6 y 6 por 25 nos va a dar 150 más 150x menos 125 y ese sería nuestro resultado.